Ya está grabando. Entonces, ya vamos a resolver las preguntas del quiz. Ya, acá, bueno, son preguntas básicas para recordar, ¿no? De la clase anterior. Te dice, ¿cuál es el valor de glucemia en plasma en cualquier momento en el día que es diagnóstico de diabetes mellitus? Bueno, como ya habíamos dicho la vez pasada, la única manera de diagnosticar diabetes mellitus cuando tomas una glucosa al azar, o sea, en cualquier momento del día, es cuando te sale mayor a 200. Esa es la única manera en la que con una sola prueba de laboratorio, puedes diagnosticar diabetes. Porque recuerden que con glucosa en ayunas, así te salga la primera vez elevada, tienes que volver a repetirle la prueba y si cae en duda, pasas a hacer un test de tolerancia oral y así. La hemoglobina, recuerden que no, la hemoglobina glicosilada no es diagnóstico en sí, es más para control, ¿ok? Eso es lo que hay que recordar. Siguiente, ¿cuál es el criterio diagnóstico de diabetes mellitus basado en la glucemia en ayunas? Y acá ya los dos marcaron bien, es mayor a 126. Luego, ¿cuál es el examen de elección para el screening o cribado de diabetes mellitus en pacientes asintomáticos? Cuando se refiere a screening o cribado es el que la mayoría se usa como para descartar o para hacer un diagnóstico rápido o tener una sospecha, ¿no? Y es la glucosa en ayunas. Es sí o sí lo primero que vas a hacer para tener una idea de si el paciente está en prediabetes o diabetes o descartarle. La prueba de tolerancia oral a la glucosa en realidad no se usa mucho porque es tener al paciente, darle su arrocito y tomarle pincharle cada hora y a las 2 horas recién decirle el resultado. Entonces no se usa como screening. Más rápido es la glicemia en ayunas. Luego es el valor de hemoglobina glicosilada que se usa como criterio diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Ya? Mayor a 6,5. Este es, sí, según la guía americana de diabetes, sí se usa la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico de diabetes, pero es como un diagnóstico postconfirmatorio. O sea, sí comienzas con glucosa en ayunas y ya le puedes pedir hemoglobina glicosilada, ¿no? Luego, ¿cuál es el fármaco de primera línea en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2? Y como ya los dos marcaron bien, metformina es el fármaco más usado, uno, porque disminuye riesgo cardiovascular, dos, porque es costo efectivo y principalmente porque actúa sobre uno de los mecanismos de generación de diabetes más importantes, que es la gluconeogénesis. La metformina disminuye la gluconeogénesis y es por eso que no va a causar como hipoglucemias, ¿no? A diferencia de, ¿se acuerdan cuál medicamento sí tiene riesgo de hipoglucemias? Aparte de la insulina, que es el primero que causa, ¿se acuerdan? El grupo farmacológico, el nombre. Sulfolinuria. Muy bien, sulfonilurias. Ese es el medicamento que más riesgo de hipoglucemia te va a dar después de la insulina, ¿ok? Entonces, la metformina más usado es con el que comienza en todo el mundo. Previamente. Luego, ¿cuál es el fármaco de elección para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica estado 3 y 4? Esta pregunta fue de un examen de salud y cuando te dicen en un caso clínico que el paciente, digamos, tiene insuficiencia cardíaca o tiene alguna patología a nivel cardiovascular e incluso renal, la primera opción es inhibidores SGLT2. Ya, pero si te dice, en este caso te dice enfermedad renal crónica estadio 3 o 4. Acá hay una contradicción porque según ¿cómo se llama? Lo que te va a venir en la teoría, te dice que no puedes usar inhibidores de SGLT2 cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 45, que eso ya pues es como, es un estadio más, incluso como estadio 13, y entonces como que se contradice así. Así que según su teoría, en la respuesta en este caso no sería SGLT2, ¿no? Pero según el examen de salud, sí lo han considerado. Luego, ¿cómo se debe hacer ante un paciente asintomático con una glicemia en ayunas en rango diagnóstico de diabetes mellitus? Ya, primero es un paciente asintomático, ¿no? Pero le tomaste su glicemia en ayunas y salió más de 126.
Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? No puedes hacer el diagnóstico ahí. Siempre, según las guías peruanas y para su examen, tienes que tomarle una segunda prueba de glicemia en ayuno en menos de 72 horas para poder recién confirmar el diagnóstico, ¿ok? Entonces, glicemia en ayuno es la primera vez. Te salió más de 126. Le dices, señor, venga de aquí a 2 días, le tomas otra vez la glicemia en ayunas y si te sale otra vez mayor a 126, ya le haces el diagnóstico recién ahí, a la segunda vez. Luego, si un paciente tiene dos glicemias en ayunas, una en rango de diabetes y otra en rango normal, ¿qué se debe hacer? Cuando tienes duda, ante la duda, le tienes que tomar ya recién la prueba de tolerancia oral a la glucosa. O sea, le tomaste primera prueba más de 126, segunda menos de 126, eso que lo citaste a los 2 días. Entonces, ¿qué haces? Le haces su test de tolerancia oral. Ahí recién se hace. En la diabetes mellitus tipo 1 encontramos, ya, recuerden que la diabetes mellitus tipo 1 es autoinmune. Entonces, esto se sacaba también por descarte si es que no se acordaban de este término. Porque 2 a 4% de la diabetes mellitus se inicia en el adulto, no, porque inicia desde la niñez. Peso elevado, no, porque eso está más asociado, todo lo que es alteración metabólica, factores de riesgo como el peso, mala dieta, es más asociado a diabetes tipo 2. Por lo general, descompensación tipo coma hiperosmolar. Recuerden que la descompensación, o incluso cómo debuta mayormente los diabéticos tipo 1, es con cetoacidosis diabética, ¿ok? Porque en las cetoacidosis diabéticas hay ausencia de insulina y entonces el cuerpo comienza a querer sacar glucosa de otras fuentes, como son los músculos y sobre todo la grasa. Y los residuos de la grasa, cuando se degrada, digamos, forman los cuerpos cetónicos. Y eso, recuerden, cetoacidosis diabética más en diabetes tipo 1 encuentras cuerpos cetónicos. En el estado de coma hiperosmolar, ahora también le dicen crisis, no necesariamente coma, pero por algo se le decía coma, porque en este estado, a diferencia de la cetosis diabética, la alteración de conciencia es mucho más marcada. El paciente te puede venir así casi prácticamente en coma, no inconsciente. Y la glucosa, si ven una glucosa que asusta más de 600, se van más por crisis hiperosmolar, más en diabetes tipo 2. Es prácticamente un paciente diabético tipo 2 que se ha descuidado de su tratamiento, que ha seguido comiendo, no sé, panetón, que ha tomado gaseosa y ha llegado a este estado de hiperosmolaridad. ¿Ok? Eso es lo que deben recordar. ¿Y asintomático, sintomático? No, eso es mentira. Entonces, es herencia asociada al sistema de antígeno leucocitario humano bueno, tiene factor genético y es autoinmune. Ay, acá se me coló la imagen ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera usted que no pertenece a los conceptos del denominado octeto minoso, descrito por De Fronzo, para explicar la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2? El octeto minoso, que lo vimos en la clase pasada, brevemente explica todo lo que influye para que se cause la diabetes. Entonces, acá los dos marcaron difusión de neurotransmisores. Sí influye la difusión de neurotransmisores, porque esto incluye en el octeto minoso, tiene más que ver con la leptina porque hace que disminuya la saciedad de la persona, ¿ok? Entonces sí tiene esta parte. ¿Cuál era? La que no pertenece es diferente tipo de microbiota. Eso sí no influye en lo que es diabetes. Efecto incretina disminuido, sí, porque las incretinas eran lo que hacían que se secrete insulina. Uno de los estímulos para que se secrete insulina, el primero, hipoglucemia. La segunda es el efecto incretina, que se estimula a su vez cuando tienes comida en el estómago. Tú comes, llega tu comida al estómago y ahí es donde se detecta, es como un sensor que detecta que hay comida, entonces las incretinas se liberan y le dicen a la célula beta-pancreática, secreta insulina porque ya viene la comida, o sea, ya viene la glucosa. ¿Qué dice ese segundo? Reabsorción incrementada de glucosa a nivel renal, también. Ese es otro factor y eso también lo expliqué correlacionándolo con los inhibidores de SGLT2, ¿no? Que ya lo vimos. Secreción aumentada de glucagón por las células alfa del páncreas. Sí, esto también influye porque si la insulina era lo que metía la glucosa a las células, el glucagón recuerden que hacía lo contrario. De las células, la glucosa la saca a la sangre, hace lo contrario. Pero ¿por qué sucede esto? Porque el organismo es como que
tienen como una falsa detección. O sea, como la glucosa no está entrando en las células, el organismo piensa que no tiene fuente de energía, que es mentira, porque en realidad la glucosa sí, sí hay glucosa, pero se está quedando en la sangre. Entonces, como no tiene esa fuente de energía, comienza a llamar a todos los mecanismos del organismo que le ayuden a aumentar la glucosa, pensando que ingresaría a la célula, ¿no? Uno de estos es el glucagón, haciendo que incremente la glucosa en la sangre y empeora el estado de diabetes, ¿no? De hiperglucemia. Y esos son todos, ya. Así un super flash y repaso con estas preguntitas. Mm, ya, por tiempo vamos a comenzar con el tema de esta semana. Si no, a ver, espero que... Ya. Ah, ta, 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 ta. Ujú. ¿Alguna pregunta, chicos, o algo que quieran recordar del tema pasado? ¿O algo que quieran saber más? No, todo bien. Ya, continuamos. Vamos a tratar de hacerlo rapidito y claro. Más vamos a hacer casos clínicos hoy día también para practicar. Que nada. Ya, entonces hoy vamos a ver hipopituitarismo e hiperpituitarismo. Ya. Bueno, estos son los temas que vamos a ver. Lo más amplio que vamos a ver ahorita son lo que es hipopituitarismo en general y el resto de que es acromegalia, hiperprolactinemia son más cortos, pero hay detalles que deben recordar para, no sé, sacar el dato que les haga pensar ya en el diagnóstico, ¿no? Cuando lean su caso clínico, cuando vean un paciente. Entonces, las bases fisiológicas es simplemente recordar el eje hipotálamo, hipófisis y las glándulas y las hormonas, ¿no? Entonces, recordemos, este es un cuadrito muy útil que les grafica, acá está el autor, para no me lo he robado, yo no lo he hecho, este creador de YouTube. Entonces, este es un cuadro que prácticamente te dice todas las hormonas que vamos a encontrar, ADH y oxitocina, que recuerden que no se producen en la hipófisis, o sea, la hipófisis, recordemos, aquí está tu cerebro, si lo partimos así, vamos a ver tu hipófisis, que está acá. Esta es tu hipófisis. Y arriba está tu hipotálamo, o sea, es todo un sistema así juntito. Entonces, recordemos que la hipófisis tiene dos partes, ¿no? A ver, voy a intentar dibujar. No, no me salió. Ya, digamos, la hipófisis, recordemos que tiene la parte anterior, que es esta de acá, y la parte posterior. Posterior es neurohipófisis y anterior es adenohipófisis, ¿ok? La principal y la que es más, no es que sea más útil, sino la que participa en el funcionamiento de más hormonas es la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, recordemos que más que nada almacena, o sea, almacena hormonas. Y las dos que almacena son estas de acá, la antidiurética y la oxitocina. Las almacena porque en realidad quien las produce es el hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo es el que produce estas dos hormonas y la neurohipófisis es el que la almacena. Luego, entonces tenemos la adenohipófisis que ya tiene a todas estas hormonas. ¿Dónde está? La FSH, LH, TSH, y a todas las que ya conocen. Recuerden que el hipotálamo también tiene, para que induzca la liberación de las hormonas, aquí ven las flechas. Por ejemplo, tenemos los factores de liberación, ¿no? Factor de liberación de gonadotropinas. Entonces, ese hipotálamo manda como su mensajero, que es este de acá, y hace que llegue a la hipófisis y le dice, oye, secreta tu hormona folículo estimulante y tu hormona luteinizante. Y eso hace. Y así son todos los factores liberadores, son como mensajeros. Igual con la TRH, o sea, hormona liberadora de hormonas tiroideas, le manda su mensajero específico, va hasta la hipófisis, libera su TSH. Y esto vamos a tomarlo como ejemplo para todos los demás. La TSH va a su glándula tiroides y libera sus hormonas tiroideas, la T4 y T3. Y hacen su acción donde deben hacer, ¿no? Y así mismo recordemos que es con todos. Su factor liberador llega a la hipófisis, se libera la siguiente hormona, el STH, y luego va a su sitio de acción. En este caso, la corteza suprarrenal,
donde va a estimular las diferentes capas para producir diferentes hormonas, que vamos a ver. Y así con todo. Es solo un recuerdo, es para recordar simplemente cómo es el mecanismo de hipotálamo, hipófisis, de hipófisis a glándula y la liberación de hormonas. Entonces, estas hormonas pueden aumentar o pueden disminuir, dependiendo, ¿no? Por eso tenemos los feedbacks, ¿no? Digamos que, no sé, este es tu glandulita ya. No sé de una glándula. Entonces, digamos que se secreta la TRH, a ver, TRH llega hasta la hipófisis, acá le da adena hipófisis y esta activa la TSH. La TSH va a viajar a la glándula tiroides, que está fea acá, no aparece en la tiroides, y se van a secretar las hormonas, ¿no? T3, T4. Pero recuerden que hay feedbacks, o sea, si aumenta la producción de si, comencemos desde abajo. Si, digamos, aumenta la producción de hormonas tiroideas, por alguna razón, este le va a mandar una señal al hipotálamo y a la hipófisis para que deje de producir eso. Es como que le dice, uy, ya tenemos mucha hormona tiroidea acá, ya no necesitamos más. Hey, hipófisis, ya no secretes más TSH, ya tenemos suficientes hormonas tiroideas. Y le dice, hipotálamo, tú también ya no secretes TRH para que no estimules a la hipófisis y para que no nos estimule la glándula porque ya tenemos suficientes hormonas tiroideas. Eso es lo que ocurre con todas estas hormonas, ¿no? Si hay más, digamos, si se secretan más hormonas de, digamos, CRH, va a ir acá, se produce la ACTH en la hipófisis, va a ir a la glándula y se genera lo que es, digamos, cortisol, digamos. Si hay mucho cortisol, va a ser lo mismo, feedback negativo para la hipófisis y para el hipotálamo, para que así se regule, ¿no? Para que haya un balance en el organismo. Entonces lo que vamos a ver acá es cuando hay un desbalance, o sea, ¿qué pasa si no funcionan estos mecanismos o si hay por alguna razón, mucha producción de, digamos, de prolactina o mucha producción de hormona del crecimiento, que es muy importante? Entonces vamos a ver esto, ¿no? O qué pasa si hay menos producción de prolactina, menos producción de hormona de crecimiento. Eso es lo que vamos a ver. O peor, ¿qué pasa si todas las hormonas se aumentan su producción? ¿Y qué pasa si todas las hormonas bajan su producción? Ya no tienes hormonas. ¿Cómo funcionaría tu organismo con un exceso de todas las hormonas o con una disminución de todas? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces comenzamos con la deficiencia, el hipopituitarismo. Hipo viene de disminución y pituitarismo de glándula pituitaria, igual a hipófisis. Es decir, que todas las líneas hormonales de la hipófisis van a estar disminuidas. ¿Ok? Entonces la definición es deficiencia parcial o total de hormonas hipofisiarias. A partir de una o dos hormonas, recuerden, de la adeno o neuro y o neurohipófisis, ya se considera un hipopituitarismo. Porque si fuera solo de una, por ejemplo, tiroidea sería hipotiroidismo, hipoprolactinemia y así. Pero a partir de dos o más, ya es un hipopituitarismo, ¿ok? Por eso dice parcial o total. Total cuando son más de tres ejes. Pan viene de todo. Entonces, si hablamos de un pan hipopituitarismo, es decir, que todas las hormonas de la hipófisis están disminuidas. Ese es como un término muy global, ¿no? Pero por definición, según su teoría, es cuando hablamos de pan hipopituitarismo cuando más de tres ejes ya están alterados, ¿ok? O sea, disminuidos en este caso. Entonces, recordemos que puede haber un pan hipopituitarismo primario, o sea, cuando recuerdan que hay una alteración de la propia glándula, o secundario a nivel de la hipófisis. Pasando a la etiología, hay diversas causas de hipopituitarismo. Esta es una tabla que me la robé de QXMedic, porque no sé cómo, pero lo organizan súper chévere. Entonces, esto es prácticamente lo que resume todo. Las causas compresivas y las más comunes es el adenoma pituitario. Recuerden, esto es fijo, tienen que recordar que el adenoma pituitario es la causa más frecuente de hipopituitarismo en el adulto, ¿ok? En niños, ¿cuál es? El craneofaringioma. Eso también. Y vamos a verlo ahorita más a fondo.
También puede haber una alteración llamada síndrome de la silla turca vacía. La hipófisis, recuerden que está en la silla turca. Entonces, hay personas que nacen con una hipófisis bien chiquitita o simplemente como que no está y ves en la resonancia, no hay hipófisis o se ve o no se ve. Entonces, ese es el síndrome. Tal cual lo dice, silla turca vacía. Isquemia o infarto. Algo muy importante y que deben recordar, la apoplejía pituitaria. Recuerden que apoplejía es como infarto, ¿no? Infarto, déficit de, digamos, falta de suministro de oxígeno, sangre a la pituitaria. Es como si la pituitaria pues, se infarta. Si no hay oxígeno, no hay función. Entonces, a eso se refiere. Y esta es una de las emergencias que vamos a ver en endocrinología. Otra de las emergencias que vimos, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, por ejemplo, ¿no? Hemorragia o infarto, ya, eso ya vimos. El síndrome de Sheehan, que sí o sí les va a venir en su examen, siempre viene, que lo vamos a ver más, es la hipófisis se queda sin flujo sanguíneo por una hemorragia, es como si tuviera un shock hipovolémico la hipófisis, algo así. Y iatrogénica, radiación, post-tratamiento de quimioterapias y neurocirugías que dañan la hipófisis, ¿no? En el procedimiento. En- ya estos más aislados, causas hipotalámicas por masas o hipofisiares, que lo vamos a ver. Entonces vamos a centrarnos en la principal causa, el tumor no productor. ¿Cómo podríamos saber si una persona está teniendo este pituitarismo por esta causa? Bueno, uno, la frecuencia. Recordemos que es la causa más frecuente. Entonces, eh, vamos a ver cómo se manifiesta. Típicamente, te va a venir un adulto que va a venir con síntomas como cefalea, o sea, son adenomas no productor justamente porque no produce hormonas. Y como no produce hormonas, los únicos síntomas que va a tener la persona son por un trastorno compresivo. O sea, porque el tumor va creciendo, ven acá se ve la masa, el tumor va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a comenzar a presionar todas las estructuras que estén a su alrededor. Entonces, recién cuando es lo suficientemente grande para producir esa compresión, es donde recién vamos a tener síntomas. Y te va a venir el señor, doctor, vengo porque me duele la cabeza desde hace un mes, 2 meses, y aparte he notado que ya no puedo ver por los costados, o sea, veo como que a mi derecha y mi izquierda todo está como oscuro, negro. Eso es lo típico que te va a venir un paciente. eh, Cefalea y alteraciones de la visión. Esas dos cosas principales tienen que acordarse. Cefalea y alteraciones visuales. ¿Y cuál es la alteración visual que vemos acá, que no ve por los lados laterales? Más frecuente, y esto tienen que recordarlo, es la hemianopsia bitemporal. Bitemporal. Bi viene de dos y temporal viene por el lado, ¿no? Este es el lado temporal, o sea, el lado lateral, por la ubicación. Entonces, eso es lo principal. Y previamente es por síndrome compresivo, como se ven. ¿Y por qué hay esta alteración? Es porque hay compresión, o sea, justo por encima de tu hipófisis, si vemos acá, esta es tu hipófisis, acá está, y encima pasa justo un nervio, que es el quiasma óptico, digamos, ¿no? El quiasma óptico es esta partecita de acá, ¿no? Está el nervio óptico del ojo derecho, izquierdo, se juntan, forman el quiasma óptico. Y este quiasma óptico justo pasa encima de tu hipófisis. Entonces, ¿qué pasa si tu hipófisis crece, crece, crece? Sobre todo va a crecer, si crece para arriba, va a presionar este nervio. Este nervio se va a presionar, entonces pasa esto, la hemianopsia bitemporal. Que bueno, tiene una razón justamente por qué son esos lados, pero por tiempo mejor no lo voy a explicar, pero recuerden sí o sí, hemianopsia bitemporal, cefalea, piensen en adenoma hipofisiario, que es la principal causa, ¿no? Ya, craneofaringioma, que es la, recuerden, más frecuente en niños. Y el niño prácticamente va a venir con una sintomatología muy parecida. Va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que en un niño. Ahora, lo más importante de esta sección, el síndrome de Sheehan.
El síndrome de Sheehan, prácticamente, vamos a explicarlo como un paciente robot, digamos, ¿no? Digamos, una mujer que viene a tu consultorio porque dice que hace tiempo, desde hace un mes, está que menstrua poco o ya no menstrua, digamos. Y ya no se le está cayendo el vello púbico, axilar, no sabe qué hacer. ¿Ves sus antecedentes? ¿Ves que la mujer tuvo un parto donde tuvo desprendimiento de placenta, tuvo mucha hemorragia y justo cuando tenía que dar de lactar el niño no pudo, ¿ok? No pudo dar de lactar. Esos datos que he dicho son los datos característicos de una paciente con síndrome de Sheehan. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿Por qué se produce? Es que durante el embarazo, la hipófisis, como tiene que producir más hormonas, sobre todo prolactina, estrógenos, eso, tiende a hacer una hiperplasia. La hipófisis tiende a crecer. O sea, miren, está de chiquito, se transforma en una más grande. Y puede pasar dos cosas. Justamente porque crece, hace mayor compresión a los vasos sanguíneos que están irrigándola, porque la hipófisis es un órgano muy, muy irrigado por peso. O sea, pesa como, ahí no me acuerdo del peso, pero pesa muy poquito y se irriga bastante, tiene bastante irrigación. Entonces, crece tanto que comienza a comprimir uno de esos vasos. Entonces va a bloquear. Ay, ¿qué pasó? Ay, se me colgó. Esperen. ¿Se ven, chicos? Creo que se me colgó la máquina. No sabe que se mueve. Sé que se me... Ah, ya, ahora sí, ya Sí, está. Uf, ya. ya está. Entonces, la hipófisis va a crecer y va a comenzar a comprimir uno de esos vasos sanguíneos, ¿no? Esa es una de las causas. Bloquea, aquí está, no sé, ay, estoy buscando otra cosa. Espérense. Ya, tu hipófisis crece. Justo acá hay un vaso sanguíneo que le está suministrando y termina chancando su hipófisis. Así, ¡pua! Chanca el vaso sanguíneo. Entonces ya no va a llegar flujo suficiente. Se produce una isquemia. Esa es una de las causas. Pero la más común y la que les van a dar en dato en caso clínico es que la paciente tuvo una hemorragia posparto. Entonces, durante el parto, perdón, una hemorragia durante el parto. Y la hipófisis, como es tan irrigada, va a ser también muy sensible a estos cambios de perfusión. La hipófisis entonces se queda sin la perfusión necesaria porque toda la sangre, la gestante está perdiendo mucha sangre, ¿no? Por la hemorragia. Entonces la hipófisis se queda sin flujo sanguíneo, sin perfusión, y sin perfusión no hay una función adecuada. Entonces ahí es cuando el tejido muere y el tejido muerto ya no se va a recuperar. Entonces la paciente va a quedar con un déficit hormonal. Y como es la hipófisis, que genera bastantes hormonas, no solo va a quedar con un déficit de uno solo, sino como de varios. Por eso es que este puede causar panhipopituitarismo o alteración, disminución de dos o más ejes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la hormona más abundante de la adenohipófisis? ¿Se acuerdan cuál es? Al azar, lo primero que se les venga a la mente. Si se equivocan, mejor para que se acuerden más. A ver, ¿cuál creen que ¿Prolactina es? sería? ¿Prolactina? ¿Cómo? La prolactina. Prolactina. ¿Tú qué dices, Andrés? Sí, prolactina creo. Ya. En primer lugar, Adenohipófisis. ajá. Primer lugar, la hormona más abundante es la Lo del hormona de crecimiento. crecimiento. Ajá. Sí, medio raro, ¿no? Porque no crecemos siempre. Pero ahí les voy a explicar por qué. Segundas hormonas más abundantes, las gonadotrofinas, o sea, hormona luteinizante, folículo estimulante, lo que nos da caracteres sexuales y también lo que estimula la espermatogénesis y ovulación, digo, ovogénesis, las gonadotrofinas. Y tercera hormona más abundante, ¿cuál era? Me olvidé. Ya, según estas dos hormonas son las más abundantes. Espérense que me acuerdo la tercera. Ya, entonces,
como la hormona de crecimiento es la más abundante y las gonadotrofinas son las más abundantes, son las que más se van a alterar o perjudicar ante la isquemia de la hipófisis, ¿ok? Entonces, la hormona de crecimiento en sí tiene, ahorita vamos a hablar de eso, tiene su función en cierta edad de ciertas cosas y cuando eres adulto ya tiene como otras funciones más residuales, digamos. Una de ellas es aumentar la glucosa. Entonces, una paciente no solo te puede venir con los síntomas fijos que les he dicho, sino también puede venir con alteraciones, no sé, hiperglucemia, puede tener también signos de hipoglucemia, porque no hay hormona de crecimiento, signos de hipotiroidismo, o sea, decaída, aumento de peso. Luego puede también tener alteración sobre todo de las gonadotrofinas, porque son las otras más abundantes. Por eso mencioné que no hay, que se le cae el vello, que él tiene alteraciones en la menstruación. Y la otra hormona, ¿y saben por qué no dio de lactar? Ahí sí tienen razón en lo que dijeron, la prolactina. Esta va a ser más abundante, pero durante la gestación y posgestación. Es por eso que la mamá no pudo dar de lactar al niño justo cuando tuvo esta hemorragia. La hipófisis se infartó, digamos, murió su tejido y la prolactina también se perjudicó. O sea, ya no se produjo prolactina, por ende no hubo leche. No hay leche, entonces ese es otro signo clínico y fijo de síndrome de Sheehan. Entonces, resumiendo, ¿cómo te va a venir una mujer con síndrome de Sheehan? Te va a venir, uno, antecedente de hemorragia postparto. Hemorragia postparto. Dos, no pudo dar de lactar, agalacte. ¿Ok? Esas son dos cosas que sí o sí, si les viene el caso clínico, al toque piensan Sheehan. ¿Ok? Ya, eso es en resumen. Bueno, esto ya. Siguiente. Siguiendo con el hipopituitarismo, ¿recuerdan que les dije que era la apoplejía hipofisiaria? Era otra de las emergencias que vamos a ver en endocrino. Y esto es porque, ya me acordé de la tercera hormona. Ya. Primera hormona más abundante, hormona de crecimiento. Segunda, las gonadotrofinas. Y la tercera es la ACTH, esa que se encarga de estresarnos. Sí, esa, la que produce cortisol y también se encarga de estimular la zona reticular. Acá tenemos la imagen. Va a actuar sobre la corteza, ¿no? Y la corteza, recuerden, suprarrenal tiene tres partes. La parte glomerular, fascicular y reticular. Donde va a actuar la hormona, la ACTH, es en estas dos, fascicular y reticular. Recordemos entonces, la zona fascicular lo que nos produce es cortisol, principalmente, ¿ok? Y bueno, se le dice glucocorticoides o cortisol, ¿no? Y la parte reticular es lo que nos produce andrógenos. Con andrógenos me refiero a que puede ser masculino, femenino, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver. Es por eso que también, bueno, relacionado con el síndrome de Sheehan y la cantidad de hormona que hay, ¿no? A ver, luego entonces en la apoplejía apoficiaria, ¿por qué es que es una emergencia? Apoplejía es que se tapa un vaso sanguíneo en la hipófisis, una que puede ser por isquemia, esa es una, se tapa un vaso sanguíneo o puede que ser que haya un adenoma y también tapa un vaso sanguíneo, todo lo que genere que pare el flujo sanguíneo en la hipófisis y es la causa isquémica de apoplejía. Pero acá lo que estamos viendo no es una isquemia, ¿no? Si ven bien, es una hemorragia y esa es la segunda causa, hemorragia. Hemorragia en la hipófisis, que pasa lo mismo, se queda sin sangre. Entonces, se va a perder, va a haber una pérdida masiva de la función de la hipófisis y una pérdida súbita. O sea, esto es súbito, ¿ok? Y todas estas hormonas de golpe se van a ver alteradas. Entonces,
¿Cuál es lo más importante y lo que hace tan peligroso esto? Es la hormona de acá, la ACTH. ¿Por qué? Porque el cortisol desempeña funciones muy vitales en nuestro organismo. También está encargado de lo que es la regulación de la glucosa, y una hipoglucemia te puede llevar al coma ya también. Esta disminución de ACTH, así grande, es lo que se llama crisis addisoniana o crisis adrenal. ¿Ok? Eso es lo que la hace en emergencia. El paciente te va a venir choqueado, somnoliento, hipoglucémico, ya. Por eso es tan peligroso, es que se tiene que atender al toque y por eso es una emergencia. ¿Ok? Mm, ya. Entonces, en general, ¿qué vamos a tener en un hipopituitarismo? Porque así lo ponen en su teoría, o sea, en general. Le ponen la clínica general de hipopituitarismo también. Si es en adolescentes y mujer, lo que va a haber, si no hay hormonas hipofisiarias, y sobre todo, siempre recuerden estas tres, porque son las que siempre se van a ver afectadas y los que más van a dar la sintomatología en un hipopituitarismo. Porque si son las que más abundan, y falla algo en la hipófisis, son las que al final más se van a ver afectadas, entonces van a dar la clínica más característica. En adolescentes, en mujeres va a haber retraso puberal, amenorrea primaria, o sea, la primaria, cuando decimos amenorrea primaria, y si les viene su caso clínico, paciente refiere a amenorrea primaria, porque también hay secundaria, pues primaria es cuando es una niña que nunca ha tenido su menstruación, digamos, tiene 16 y hasta ahora no le ha venido su primera menstruación, ¿no? Su menarquia. Esa es primaria. Si es secundaria, va a decir, es una paciente que, no sé, mujer de 25 años, que comienza a tener episodios de oligomenorrea y luego amenorrea. O sea, una paciente que ya tenía su menstruación, pero de repente se detuvo, paró. ¿Ok? Esa es la secundaria. Luego, ausencia y desarrollo mamario. O sea, como vemos acá, todo un retraso puberal, todo un retraso con lo que tiene que ver con las gonadotrofinas, ¿no? Porque ellas son las que se encargan de los caracteres sexuales secundarios, tanto en hombres y mujeres. Entonces, en hombres vamos a tener previamente algo parecido, disminución del volumen testicular y retraso de cierre epifisiario. Esto es algo medio contradictorio, ¿no? Si hay un retraso del cierre epifisiario, o sea, esas plaquitas, digamos, este es tu hueso. Este es tu hueso. Uy, ya. Ay, no, qué feo hueso. Espérense. No, soy mala dibujando. Pero ya, mejor. Entonces, los huesos tienen una plaquita acá, que es la placa de crecimiento. Esta placa a cierta edad, cuando somos niños pobres, se cierra. Mientras esta placa siga, digamos, activa, el hueso va a seguir creciendo, ¿ok? Cuando se cierra, se detiene el crecimiento. Entonces, si me dice retraso el cierre epifisiario, prácticamente me está diciendo que el niño va a seguir creciendo. Es un poco contradictorio para que no se confundan y les vienen descarte cuál no es parte del hipopituitarismo, y no piense que retraso el cierre epifisiario lo tienen que descartar, porque es medio confuso, por eso os lo explico, por si les viene. Entonces, ¿significa que el niño puede seguir creciendo? Sí, puede seguir creciendo, pero no es porque, eh, digo, porque es contradictorio, porque si tiene hipopituitarismo no se quedaría chato, no debería dejar de crecer. Ya, esto se explica porque la ACTH, normalmente para el crecimiento hay un equilibrio de la hormona de crecimiento, obviamente, y los andrógenos, o sea, en este caso, testosterona, ya. Digo, estrógenos, pero a pesar de que es hombre, ahorita les digo por qué. Estrógenos. Entonces, esta parte, si es que se ve más afectado, o sea, la ACTH, lo que va a pasar es que, bueno, retraso epifisiario, porque los estrógenos, la función es cerrar esta plaquita. O sea, los estrógenos son los encargados de parar el crecimiento de los niños. Pero los estrógenos también están en los hombres, ¿ok? Solo que hay una enzima, la aromatasa, hace que la testosterona se convierta en estrógenos y ¿no? Por eso que siempre tenemos ciertos estrógenos, cierta cantidad de estrógenos en hombres, pero al final se termina transformando en otra cosa. Ay, perdón, es así. Entonces, si no hay gonadotrofinas,
no hay producción de andrógenos, no hay producción de estrógenos que frenen esta placa de crecimiento y hay un retraso del cierre epifisiario, ¿ok? Esa es la explicación. Pero no significa que el niño también va a crecer, 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 ¿no? Porque también hay un déficit de hormona de crecimiento y es un equilibrio, como digo. Pero esa es la razón. No sé por qué la pusieron así tanto en su teoría, pero para que no se confundan si les viene esto para, no sé, en una pregunta para descartar, no la descarten, sí, sí está en la TEO. Entonces pasamos a adultos ya. ¿Qué pasa si hay un hipopituitarismo, no sé, le sale su adenoma a un adulto? Ya, que es lo más común. La, la La persona, si es mujer, oligomenorrea, como dije. Sofocos, esto tiene que ver con los estrógenos sofocos, como si cuando estás en la menopausia disminuye los estrógenos, la persona, una característica que tiene sofocos, ya es como una mujer de 25 va a tener esto, por disminución de estas hormonas. Hiperestrogenismo, esto ya es por compensación, que bueno, no estoy tan al tanto de esto, así que no lo voy a explicar para no confundirlos. Esto sí es característico, caída de vello axilar y púbico. ¿Ok? Por efecto de las gonadotrofinas. Luego, en hombres, lo que más se va a ver, disminución del libido de impotencia, por lo que va a venir tu paciente en primer lugar, digamos, si ustedes son endocrinólogos, la principal razón por la que vienen los hombres es por disminución de líbido e impotencia sexual. Es lo principal. Entonces, esto se tienen que acordar. Caída de vello corporal igual, disminución de ritmo de afeitado porque ya no le crece la barba como antes, disminución de consistencia testicular, azoospermia, o sea, ya no produce tantos espermatozoides, y ginecomastia que no es tan común, la verdad. Entonces, eso es, si se dan cuenta, las principales características son relacionadas a déficit de gonadotrofinas, ¿no? Entonces por ahí van sacando y van haciendo si les viene una pregunta de descarte. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esto? Ya vimos clínica, ya para que tengan una sospecha, pero ¿cómo lo confirmas? Ya tienes que pedirle sus hormonas basales. De todos los ejes que creas que están afectados, no sé, según la sintomatología, te viene con, digamos, estos síntomas, le pides sus hormonas, sus folículo estimulante, hormona luteinizante para ver si está disminuida y ahí te vas guiando, ¿no? Los basales de los ejes que son unas pruebas que, por ejemplo, de la ACTH que viste con José Luis de Cushing, ya a eso se refiere. También le puedes hacer esa porque la ACTH es la tercera más abundante, así que le puedes hacer. Y la reserva hipofisiaria, que es, bueno, es parecida. Son pruebas que no te le especifican, o sea, no te detalla en la teoría, en su teoría no les detalle cada de estos, pero de que hay que medir las hormonas, hay que medirlas, ¿ok? Bueno, estos son otros síntomas que se ven sobre todo en Sheehan, ya, que ya lo vimos. Entonces, este cuadrito nos explica la secuencia del déficit. ¿Qué pasa ya si una persona, sí o sí, todas sus líneas hormonales están alteradas? Va a pasar el tiempo y conforme pase el tiempo, se van a ir alterando una por una cada vez más. La primera que se va a alterar, la hormona de crecimiento. La segunda, las gonadotrofinas. La tercera, la TSH es la que se va a alterar. A pesar de que la ACTH es más como más abundante, es la tercera que se va a alterar la TSH, ¿ya? Y por último, la ACTH. Cuando llegas ya a la ACTH alterada, es donde te puede mandar a una crisis addisoniana. Entonces, no hay que esperar a que el paciente llegue hasta este punto donde ya está perdiendo hasta la ACTH y te hace una crisis, te llega a emergencia. ¿Ok? Entonces, si te viene, por ejemplo, un paciente con bocio, incluso te puede venir un paciente, no, es que me han diagnosticado hipotiroidismo y le haces test o te dice otros síntomas y resulta que, pero me late que también tiene deficiencia de otras hormonas. Entonces le haces su test hormonal de GH, le tomas LH, FSH, están disminuidas. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta sospecha? Le hiciste la clínica, le hiciste las pruebas, tus sospechas son altas. Para confirmar sí o sí, ¿qué le vas a pedir? Resonancia magnética celar, así se llama. O sea, celar porque se refiere a la silla turca, o sea, porque supracelar es lo que está encima de la hipófisis, infracelar es lo que está debajo. Entonces, resonancia magnética celar. ¿Qué es lo que hemos estado viendo, si se dan cuenta? Esta es una resonancia magnética donde se ve la hipófisis toda ensangrentada. Hemos visto acá también. O sea, si se dan cuenta, la mayoría de imágenes que hemos visto para ver la hipófisis es resonancia magnética. O sea,
principal para diagnóstico. Entonces, ahí le pides su resonancia magnética, uy, encuentras un adenoma hipoficial. Y ahí, tratamiento, pasamos a tratamiento. Este es un cuadrito para que vean con los síntomas con los que va a venir un paciente con crisis addisoniana. Ya les mencioné más o menos algunas, hipotensión, shock, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Ya, eso no creo, no les va a venir de eso de crisis addisoniana, solo es para extra. Pero el tratamiento entonces, ¿qué pasa? Ya le hiciste su cirugía transesfenoidal para quitarle el adenoma. Se queda sin hipófisis la persona. ¿Qué pasa? No puede vivir sin hormonas. Tienes que hacer reemplazo hormonal. Principal tratamiento es el reemplazo hormonal. O sea, tienes que reemplazar cada una de esas hormonas. Como tiene déficit de ACTH, no produce cortisol, ¿qué le vas a dar? Glucocorticoides. Y acá en su teoría sí mencionan las dosis y los medicamentos. Principal medicamento, recuerden, hidrocortisona. Corti de cortisol, de glucocorticoides. Hidrocortisona, es lo principal que se le da. Luego ya lo puedes mantener con prednisona, pero lo principal, hidrocortisona, ¿ok? Con eso ya reemplazas un grupo, ya reemplazaste los glucocorticoides. Segundo que vas a reemplazar, la levotiroxina. Acuérdense el orden, ¿ya? El orden es así. Primero reemplazas glucocorticoides, luego levotiroxina, hormonas tiroideas. Lo mismo que le das a un hipotiroideo, levotiroxina, te la vas a dar a esta persona. Tienes que reemplazarle todas las hormonas. Y tercero, las hormonas sexuales. Le puedes dar estrógeno, testosterona a la mujer, al señor, ¿no? ¿Por qué se hacen en orden? Las hormonas sexuales van al último porque las hormonas sexuales aumentan metabolismo del cortisol. Entonces, ¿qué pasa si les das hormonas sexuales primero y luego glucocorticoides? No te va a hacer efecto el glucocorticoide porque se está metabolizando todo en el hígado, ¿no? Es por eso que sea al final. Corriges con glucocorticoides y al final ya le das las hormonas. ¿Y qué pasa si es un adenoma, un craneofaringoma en un niño? Le haces cirugía, le quitas la hipófisis, haces todo este reemplazo hormonal, pero el niño sí necesita hormona de crecimiento. Entonces, en niños, lo que vas a reemplazar en cuarto lugar es la hormona de crecimiento en niños. ¿Ok? Y eso es todo con hipopituitarismo. Hasta acá, ¿alguna pregunta o algo, chicos? ¿Quieren un descansito para continuar con lo otro que es más rápido ya? Es adenoma, nanismo, hiperplasia y acromegalia. Ya, el resto es más rápido. Esto de hipopituitarismo era lo más pesado. Así que me dicen, ¿quieren un descansito? ¿Quieren resolver un caso clínico? ¿Cómo si? Hablen, hablen. Yo diría continuar para acabar. ¿Continuar con la clase? ¿O quieren un casito? ¿Qué opinas, Andrés? El caso. Andrés. Ya. A ver, Un caso. encontré el caso que puse. ¿Cómo? ¿Puedes continuar, Andrés, o quieres descansar 5 minutos? No, no, seguimos mejor. Ya, ya miren, este casito entonces. Ya. A ver, Jennifer, dime qué es lo que encuentras alterado en este caso clínico, que es de ENAM. Ya. Ya, ¿me vas leyendo el caso o me vas Ujú. diciendo lo alterado? A ver, dime lo alterado. Yo voy resaltando. Alterado. Ujú. Ya. Femenina de Mientras, 28 años presenta menorrea. Hay que marcar ya. menorrea. Tiene Ujú. como antecedente hemorragia posparto. Segundo signo. Que le produjo pérdida súbita y grave de la presión arterial. No pudo dar de lactar. Segundo signo. ¿Cuál sería su diagnóstico? Bueno, acá hay ya 3 signos para Sheehan. Muy bien. Así es fácil. Esos son como que puntos clave, palabras clave que les van a venir. Y una vez que identifican, menorrea, hemorragia postparto, es un Sheehan, facilito. Ya. Esa ya la tienen fija. Y vino en el ENAM. Ya. Así que ya, ese es uno. Y vamos a ver.
Ya, entonces pasamos a adenoma hipofisiario. Recuerdan que es la primera causa de hipopituitarismo en adultos, un adenoma. Pero vimos hasta ahora uno que no produce hormonas, por eso solo producía síntomas de compresión, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un adenoma que sí produce hormona, una hormona? Entonces, por eso que los adenomas se van a clasificar uno por tamaño. Acuérdense, macroadenoma más de 10 milímetros, que es igual a un centímetro, o sea, más de un centímetro. Fácil de acordarse. Microadenoma, menos de 10 milímetros. ¿Ok? La mayoría, de adenomas, ¿cuáles son? Macro. La mayoría son grandes. La mayoría que se encuentran, ¿no? Y por función. Funcionantes quiere decir que produce hormonas. Así, simplemente por eso, porque funciona, o sea, hace algo. Los no funcionantes no producen nada. No produce hormonas. Y ya, esa es la clasificación de un adenoma hipofisiario. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber la clínica? Ya dijimos, es por compresión. Cefalea es lo principal. Náuseas y vómitos por la hipertensión endocraniana, te puede producir náuseas y vómitos. La hemianopsia bitemporal, que no se olviden de esto, palabra clave para adenoma. Diplopía, que es otra alteración, porque si no crece para arriba y no comprime el quiasma óptico, puede comprimir otros nervios y por ahí también está el nervio oculomotor. Si es así, te va a generar una diplopía, o sea, ves como doble. ¿Ok? E hiperprolactinemia. Esto sí vale la pena explicar, porque de paso les explico como una intro para hiperprolactinemia. Ya, por ejemplo, tienen acá la hipófisis, ¿no? Ya. De la adenohipófisis se va a generar la prolactina. Aquí está tu prolactina. ¿Ok? Y acá está el hipotálamo, que no sé cómo dibujarlo, así que solo lo voy a dibujar así. Entonces, para que las hormonas viajen del hipotálamo a la hipófisis, hay algo que se llama tallo hipofisiario. Este es tu tallo hipofisiario, digamos, ¿ya? Por acá viajan todas las hormonas del hipotálamo a la hipófisis o a la neurohipófisis. ¿Ok? Y hay que recordar que, y, que hay otra hormona que se produce en el hipotálamo que va a inhibir la prolactina. Y esta es la dopamina. Dopamina. No se olviden de eso. Dopamina inhibe a la prolactina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué puede hacer una hiperprolactinemia un adenoma? ¿Qué pasa si el adenoma acá está tu adenoma, ya. Tienes tu adenoma que va creciendo, 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 creciendo y comienza a bloquear, a presionar el tallo hipofisiario. La dopamina normalmente viaja por el tallo hipofisiario del hipotálamo a la hipófisis. Si hay un adenoma que bloquea el paso del hipotálamo a la hipófisis, ¿qué creen que va a pasar? Ya, ustedes explíquenlo, a ver si entendieron. ¿Qué creen que va a pasar? Hay mayor dopamina. Ajá, entonces si hay mayor dopamina, ¿hay más Hay, o menos men- prolactina? Digo, no hay mayor prolactina, hay no hay menos mayor prolactina. dopamina, hay menos dopamina. Espera, primero se bloquea el tallo hipofisiario. La dopamina no pasa, hay menos dopamina, ¿verdad? Ya. ¿Se entiende eso o quieres que No, profundice? sí. Ya, Sí, es como el sí. adenoma obstruye el camino de la dopamina, entonces la dopamina no llega a la adenohipófisis y no hace la función de inhibir a la prolactina. Entonces va a haber más o menos prolactina. Menos. No. ¿No? Ya me perdí. A ver, la dopamina inhibe a Eh, la prolactina, ¿verdad? sí. Si Y no pasa hay por el tallo. dopamina, La dopamina pasa por ajá, el tallo. Entonces, digamos que es ajá, como una tubería. Entonces ujú, le ponemos la muy piedra, bien, que es el tumor, la muy prolactina, hay bien, una muy bien. retención de dopamina. Ajá. Ya. Por Si la ende, dopamina normalmente inhibe a la prolactina y ahora no está pasando dopamina,
¿Qué va a pasar con la prolactina? Va a aumentar. Muy bien. Ajá, perfecto. Y lo explicaste mejor que yo. Así que va a pasar esto. Hiperprolactinemia. Así es como se explica que en un adenoma hipofisiario puede haber hiperprolactinemia. Y ahora si te preguntan, entonces, ¿por qué puede haber hiperprolactinemia? Ah, doctor, es que seguro el adenoma está comprimiendo el tallo hipofisiario. Y le das tu explicación que has dado, Jenny. Y ya está. 20. Listo. Y ya, eso es en cuanto a la clínica. Diagnóstico, recuerdan. Resonancia magnética, celar. Y ya si quieres ver las hormonas alteradas, le pides su perfil hipofisiario, ¿no? Donde vas a ver las hormonas. Pasando al tratamiento, ahora, se diferencia, ¿no? Digamos que tienes tu adenoma no funcionante primero. Si es no funcionante, no te va a dar síntomas, salvo que comprima. Si es macroadenoma, es macroadenoma ya, más macro, más síntomas. ¿Ustedes qué creen? ¿Se opera o no se opera? Genera síntomas. Si ustedes tuvieran un adenoma que les está generando síntomas, ¿se operarían o no se operarían? Sí. ¿Ok? Entonces, sí, sí se opera. Si es un adenoma no funcionante, pero es micro, y si es micro, mayormente no produce síntomas. Entonces, ¿qué queda? Observación. Si se hace más grande y comienza a producir síntomas, se va para cirugía. El resto, todo adenoma funcionante, sea macro o micro, se va a ir para cirugía, ¿ok? Pero ¿cuál es la excepción? Y recuerden, el único adenoma funcionante donde la primera elección no es la cirugía es el prolactinoma. Y ahorita vamos a ver por qué. El tratamiento de elección es cabergolina y bromocriptina. La cabergolina. A ver, hablo ya adelantando un poco. La cabergolina, a ver, si tienes mucha prolactina, tienes que disminuirla. Y recuerdan qué disminuye la prolactina, qué sustancia le podríamos Dopamina. dar. Exacto. Entonces la cabergolina es un análogo, mejor dicho, no es análogo, es agonista de receptor de dopamina, específicamente de 2. Es por eso, aumentamos la dopamina, entonces vamos a disminuir la prolactina. ¿Ok? Y ese es el tratamiento para una persona que tiene hiperprolactinemia. ¿Ok? Y acá vemos de cómo es la cirugía. Prácticamente le meten su tubito por acá, por la nariz, llegan hasta la hipófisis y le quitan su adeno. Así entra, así es la cirugía. Ahí. Y esta es una tablita que ya también para que vean, que también me la robé de QXMedic, para ver las prevalencias, ¿no? Adenoma no funcionante es el más común que causa hipopituitarismo en adultos. Pero si hablamos del tumor hipofisiario más común, es el prolactinoma, porque se prolactinoma o lactotropo. Ese es el más común. No se confundan. Tumor hipofisiario más común es uno de tipo funcionante, es el prolactinoma. ¿Ven? 30 a 60%. Pero el tumor hipofisiario más común que causa hipopituitarismo, o sea, en general, en adultos, es uno no funcionante, que es el adenoma, no funcionante de hipofisiario. Y el resto, bueno, son más relleno, porque no creo que les venga esto. No preguntan tampoco en nada, ¿ok? Ya, pasamos a siguiente. Nanismo pituitario. O sea, vamos a ver por qué hay personitas así. Nanismo pituitario. Ahora, ¿cómo definimos una persona que tiene enanismo? Esto es una definición ya conceptual ya. Por debajo del percentil 3 o menos 2.5 definiciones de tantos. Eso es lo que está en la teoría. ¿Cómo se traduce esto? Digamos que esta es una tabla que usan en endocrinología y que te dice prácticamente, un niño de 3 años debe medir en promedio
no sé, 1,20 m, no, menos, no sé cuánto será, pero debe medir esta talla. Un niño de 12 años debe medir en promedio tantos centímetros. Eso es lo que te dice, ¿ves? En esta talla, ay, en esta tabla. A los 1 año debe estar, no sé, en esta longitud. Si está acá, significa que está en menos del promedio. Y a eso se le llama como -2 o menos, acá me faltó el -3 o -2,5 desviaciones estándar. O sea, está debajo del promedio. ¿Ok? A esto se refiere. Eh, ya. Eso es prácticamente lo que deben recordar como definición de enanismo. Entonces, también recordemos el patrón de crecimiento. Mayormente los niños cuando son más chiquitos crecen más rápido. O sea, por ejemplo, eso está en su PPT. Acá van creciendo rápido y luego la velocidad de crecimiento va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llegan, digamos, a la pubertad. Y ¡pum! Dan su estirón, el famoso estirón que dan las mujeres que, uy, te viene tu menstruación, vas a estirar, bien, vas a crecer ya. Eso es, acá hay un pico, ese es el pico del estirón. Tanto en hombres también, uy, vas a dar tu estirón, ya te salió barba, ya. Ese es. Y luego ya la hormona de crecimiento y la altura va a comenzar a disminuir, ¿ven? Por eso es que si hay un adenoma hipoficiario no vamos a tener tantos síntomas si es que hay una deficiencia de esta hormona de crecimiento. Y por eso, si se dan cuenta, en la terapia de reemplazo hormonal no hay reemplazo o sea, no se reemplaza la hormona de crecimiento solo en niños, porque los niños sí necesitan aún. ¿Ven? Porque acá siguen necesitando crecer. ¿Ok? Entonces, ¿y eso por qué lo puse? Ah, entonces la hormona de crecimiento no, como les dije, no solo influye en el crecimiento, tiene influencia en el músculo, disminuye la captación de glucosa. Es decir, cuando decimos captación o absorción, no, perdón, de captación, se refiere a la captación por parte de la célula, ¿no? Esta es tu célula, digamos, de tu músculo, tu miocito, y este es tu sangre, tu, tu vaso sanguíneo. Cuando hablamos de que disminuye la captación, es que la glucosa, esta es tu glucosa, no va a ir de la sangre a la célula, porque la glucosa debe estar en la célula, porque le tiene que dar energía. Entonces, si la glucosa no va de la sangre a la célula, ¿dónde se va a quedar la glucosa? En la sangre. Entonces, la glucosa en la sangre va a aumentar. Por eso es que la hormona de crecimiento también está en relación con la glucosa, ¿ok? Entonces, si hay una disminución de hormona de crecimiento, hay disminución de la captación de glucosa, la célula ya no va a captar glucosa, la glucosa se va a quedar en la sangre. Disminución de hormona de crecimiento me va a dar hiperglucemia. ¿Ok? Entonces, la grasa también aumenta la lipólisis. O sea, la lipólisis te va a generar o sea, ¿qué hablo? Glucosa también, al final. El hígado, ay, perdón, no necesariamente glucosa, ¿ya? Lipólisis en general. Disminuye tus residuos. El hígado aumenta gluconeogénesis. O sea, también hace otro factor. Hay otro factor de la hormona de crecimiento que me puede hacer propensa a una diabetes. Si la hormona de crecimiento, digamos, está aumentada, por eso acá lo vimos disminuido, ¿no? Pero si en un caso, digamos, está aumentada, este es otro caso, ya no se confundan. Si está aumentada, va a haber mayor gluconeogénesis, ¿a qué me puede llevar? Una diabetes, ¿ok? Por eso en pacientes con acromegalia, con gigantismo, aumento de hormona de crecimiento, tienden a desarrollar diabetes. Luego, ya acá, más claro, imposible, resistencia a la insulina. La hormona de crecimiento está relacionada a que el cuerpo genere resistencia a la insulina, igual generación de diabetes a largo plazo. ¿Ok? Ahorita después vamos a hacer eso. Ahorita estamos viendo la disminución. O sea, por eso enanismo no necesariamente no van a desarrollar diabetes, ¿no? Tal vez salvo que tengan malos hábitos. Ya. Entonces, el nanismo pituitario, nanismo, falta de crecimiento, recuerden esta definición. Pituitario porque es una deficiencia de la hormona de crecimiento.
Pero en realidad la hormona de crecimiento tiene, no es como el protagonista de su historia. Es como que el gatillo y el verdadero prota de acá, del crecimiento, es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. No se confundan, no porque diga insulínico significa que tiene funciones parecidas a la insulina. Solo es porque la estructura molecular resultó ser parecida a la insulina y le pusieron ese nombre para confundirnos más. Entonces, solo díganle IGF-1 para que no se confundan. La cosa es así. La hormona de crecimiento, bueno, comencemos desde el hipotálamo. El hipotálamo genera su GHRH. Cuando dice RH es Release Hormone, o sea, el factor liberador de hormona de crecimiento. Envía este mensajerito hasta la adenohipófisis. Le dice, oye, genera tu hormona de crecimiento. La adenohipófisis va a generar su hormona de crecimiento y la va a mandar al hígado y en otros tejidos de Ana donde ya actúa directamente la hormona. Pero en el hígado es donde hace algo muy importante. Acá le dice al hígado, oye, patocito, prodúceme la IGF-1 que tienes que hacer tu función. Entonces, se produce IGF-1, o también llamada somatomedina. Somato, bueno, de hormona de crecimiento, medina es como mediador, o sea, media la función de la hormona de crecimiento. Y esta IGF-1, digo que es la prota de esta historia porque ella es la que realmente va a hacer que en los huesos va a ir hasta el hueso y acá va a hacer que eh, proliferación de condrocitos, o sea, va a hacer que las células de tu huesito se multipliquen, multipliquen, multipliquen y por ende tu huesito va a crecer. Es por eso que se da pues el crecimiento de los huesos, crecimiento en vertical, de alargamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una deficiencia de hormona de crecimiento? Ya no va a pasar esto, por ende, va a haber deficiencia de IGF-1, ¿ok? Y no va a crecer tu huesito. Entonces, ¿qué pasa si esto ocurre en la infancia, digamos, donde tienes que tener esta hormona de crecimiento? Por eso a los niños sí se les reemplaza la hormona de crecimiento. La persona va a quedar así, con tallita corta. Talla corta, obviamente. Una fase es característica como de niño. Aquí, por ejemplo, ahí debí poner una imagen. Pero recuerda, no sé si han visto esa película de, no sé cómo se llama, La huérfana, donde una niña se hace pasar por bueno, una adulta se hace pasar por una niña. Ya pues miren, esto de acá también podría más o menos pasar porque sí tienen fases como de niños, ¿ves? Como de niños. Entonces, esa es otra característica. Peso y talla al nacimiento puede ser normal. Ajá, eso recuerden. No significa que nace chiquitito y va creciendo chiquitito, no. Es un defecto en la producción de hormona. Entonces nace normal, pero su hormona de crecimiento no funciona y no va a crecer de ahí. Hipoglicemia al nacimiento. Ya, y velocidad, hipoglicemia al crecimiento porque la hormona de crecimiento más aumenta la glucosa que disminuye, entonces hipoglicemia. Ya te da una señal por ahí, uy, este niño nació con hipoglicemia, vamos a hacerle un examen por si acaso ya. Velocidad de crecimiento menos de 4 centímetros al año. En los controles que les hacen a los niños, eso ya lo van a ver en pediatría, estoy llevando, es bonito. Ya te van midiendo cada cierto tiempo y van viendo tu control de si estás creciendo como deberías. Entonces, el crecimiento acá va a ser menor a lo normal, menos de 4 centímetros por año. Obesidad troncal y asociada a micropene o gónadas chiquititas, ¿no? Como todo está chiquito, todo chiquito. ¿Ok? Fácil de recordar, supongo, ¿no? Porque es muy característico. Entonces, ese es cuando hay disminución de hormona de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Hay otra cosa. Digamos que este es tu célula, tu condrocito, ¿ya? O tu célula muscular, cualquiera de esas dos, sí. Porque también actúa directo, pues no todo se lo deja al IGF-1, también hace algo la hormona de crecimiento. Entonces, digamos que esta es tu hormona de crecimiento. Se tiene que normalmente unir a este receptor. Llega acá, hace su función. Y acá es donde introducimos el síndrome de Laron. El síndrome de Laron, lo que pasa acá es que no es que haya poca hormona de crecimiento, sino que hay una falla en su receptor. Este receptor, en vez de, digamos, ser así bolita, como está acá,
tiene, digamos, ¿no? Para ejemplificar gráficamente, tiene como esta forma. Uy. Entonces la hormona de crecimiento no va a encajar y no va a ejercer su acción. Ese es el problema del síndrome del Laron. Lo que está alterado acá es el receptor de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Esto ya es congénito. ¿Puede llevar de resistencia a insulina? Sí, porque la hormona en sí no está haciendo su función. Ya. Eh, espera, resistencia a la insulina. Ah, bueno, también, ¿no? Ya. Niveles normales de GH. Niveles normales de GH, y esto es lo que deben recordar. Si te dicen niveles normales de GH, piensen en síndrome de Laron. Si te dicen niveles disminuidos de GH o de IGF-1, ya es un nanismo pituitario, porque ya es por déficit de hormona de crecimiento. ¿Ok? Porque acá, como dije, no hay déficit. Lo que salta es el receptor. O sea, la hormona de crecimiento se está produciendo normal. Por eso es que no disminuye su, sus niveles y por eso es que puede llevar a resistencia a la insulina, porque en los otros lugares donde tal vez no hay esas mutaciones, igual va a ejercer su acción y la hormona de crecimiento puede llevar a resistencia. Entonces, si no hay acción de la hormona de crecimiento, tampoco va a haber producción de IGF-1 en el hígado. Es por eso que en el síndrome de Laron sí vamos a encontrar niveles disminuidos de IGF-1, ¿ok? Así es como lo diferencias laboratorialmente. Y obviamente no va a responder a terapia si le reemplazas, si le das hormona de crecimiento, no le va a hacer efecto porque el receptor sigue afectado. Es como que no, la puerta no se va a abrir para la hormona de crecimiento. O sea, por más tumulto que le haga la puerta, no se va a abrir, no va a ingresar a la célula, no va a hacer su acción. ¿Ok? Esto es lo que deben recordar para diferenciar, ¿no? Laboratorialmente. Clínicamente, solo hay unas características que deben recordar acá. Acá es como todo más simétrico, ¿no? Casi de niño todo. Acá lo que pueden ver es una frente prominente y también miren cómo está la mandíbula. La mandíbula está retraída y la frente prominente. Eso es más característico del síndrome de Laron. Acá en la carita de una persona con el nanismo pituitario no es tan así, ¿no? Así que recuerden eso. Nanismo pituitario, disminución de hormona de crecimiento. Síndrome de Laron, falla en el receptor. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con hormona de crecimiento va a estar normal, ¿no? Pero como la hormona de crecimiento no estimula la IGF-1, esta va a estar disminuida. Y por ende, como no va a responder a terapia con GH. Entonces, lo que sí va a responder a la terapia con hormona de crecimiento es cuando tienes disminución de hormona de crecimiento. Por ejemplo, por eso el tratamiento para esto es reemplazo hormonal con hormona de crecimiento, ¿no? Que son como hormona de crecimiento recombinante, así le llaman. O también le puedes dar de frente el IGF-1 recombinante. Esa es la terapia. Está en su PPT también. Es el tratamiento para el nanismo pituitario. Para síndrome de Laron, mmm, ya más le dan como IGF-1. Ajá, IGF-1 recombinante. Y así, la terapia es parecida. A este no le puedes dar hormona de crecimiento porque no responde, pues, ¿no? Pero el IGF-1 sí tiene otro receptor distinto y sí va a poder actuar. Así que eso es, ya estamos en el nanismo pituitario. ¿Quieren un descansito o no? Ok, vamos. Porque de aquí va a ser full, les voy a mandar otro quizzes, pero ya de este tema para practicar y vamos a resolver. ¿Y qué me dicen nomás? ¿Descansito sí o no? Sí, no, de frente. Hablen. Descansa. Continuamos, creo. Ah, Muy bueno. bien, la cantina. Ya, 5 minutos de descanso. Párense y tomen agüita, porque el cerebro capta más cuando se cambia de acción. Dije capta más.
Aló. Ya chicos, vamos a continuar. Me dicen cuando estén listos. ¿Qué hicieron? Se levantaron. Ya. Andrés, ¿verdad? ¿Tú ahorita estás en qué rotación? Yo estoy en Onco. Sí, Y ya la otra semana terminan, ¿no? ¿O cuándo terminan? sí, sí, la próxima. Y ahí comienzas endocrino. Eh, Creo que sí. Está bien. O dermato, creo. Ah, mira, chévere. ¿En qué hospital estás? Para Onco estoy en INEM. ¿Y dónde te toca endocrino? Y este, 2 de mayo, me parece. Mm, ay, qué chévere. Ya Sí. pues. Bueno, yo lo llevé en el Santa Rosa. Me tocó un muy buen doctor. Aprendí bastante. Si no, no estaría enseñando. Doctor Mm. More. Fue muy bueno. Ya. Continuamos. Ya esto voy a tratar de hacerlo más rapidito para terminar antes de las 11 y puedan tener una hora, no sé, de vagar antes de dormir. Así que, a ver, hiperprolactinemia. Ya vimos algunos datos antes, así que va a ser más rápido. Acá esto sí les puse valores normales. Normalmente en los casos que les viene en el examen les van a poner entre paréntesis valores normales tal, tal, tal. ¿Ok? Así que no se complejen tanto por aprenderse los valores, salvo en, en tratamiento de crisis hiperosmolar y citoacidosis, que bueno, luego cuando hagamos un repaso lo vamos a ver más. Entonces, estos son los valores, ¿ya? Pero lo que hay que acordarse es clínica, laboratorio, bueno, etiología, etcétera. Entonces, si hablamos de etiología, ¿cuál creen que es la causa más común de hiperprolactinemia? Fisiológica, o sea que no es patológica. ¿Dónde, en qué etapa de la vida se eleva más la prolactina, creen ustedes? En el embarazo. Muy bien, en la gestación. Por eso si les dicen, primera causa de hiperprolactinemia es gestación, ¿ok? Mm, esa es gestación. Pero si les dicen, primera causa patológica, no es ni adenoma, es farmacológica, ¿ok? Es la farmacológica. Esta es la primera causa. Es la segunda en general, pero ya, no es patológica, ¿ya? Es la primera causa, no aparte de la gestación, ¿ya? Si les preguntan primera causa aparte de gestación, es la de causa farmacológica. Porque, digamos, hay medicamentos. Sobre todo recuerden, antipsicóticos, antidepresivos, sobre todo estos dos, antieméticos no tanto, pero antipsicóticos y antidepresivos, como el haloperidol y antidepresivos como risperidona y olanzapina, aumentan la prolactina. Tienen que ver con sus mecanismos de recaptación de serotonina y esas cosas, ¿no? Ya. Pero es más para recordar esto. Fisiológica, gestación, primera causa. Es distintivamente estradiol que tiene que ver con que la induce secreción controlada por efecto de esa corta que, bueno, no se confundan con esto, es lo que eh, les expliqué de que se secreta más en un lado y nivel hipotálamo, hipófisis, bla, bla. Lactancia, ritmo diurno en su patrón secretatorio, o sea, durante la noche hay más picos de producción de prolactina. Y el estrés. El estrés también puede hacer que te salga, no, es broma, que te salga leche, no, espera, a ver. Eh, el estrés también induce la producción de prolactina, pero no hasta ese punto. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que sí nos va a causar los síntomas característicos de galactorrea? Es el prolactinoma, ¿ok? El prolactinoma, que es el tumor hipofisiario funcionante más común, el tumor hipofisiario más común y prolactinoma, ya. Ese es. Otra cosa es el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque en el hipotiroidismo, que lo van a ver mañana con José Luis, es que
hay un déficit de hormonas tiroideas, ¿no? T4, T3, pero como vieron, cuando el organismo detecta un bajo nivel en algo, quiere aumentar la producción a la fuerza. Entonces, como vimos acá, ¿dónde está? No me imagino. Ya. Como vimos acá, T4 y T3 va, si digamos que están disminuidas en este caso. Vamos a ver. Ya, vamos acá. T4 y T3 están disminuidas, ¿no? Entonces va a mandar una señal a la hipófisis sobre todo. Y decir, oye, hipófisis, ¿por qué no tengo hormonas tiroideas? Necesito que me secretes más hormonas tiroideas o que me induzcas, ¿no? O sea, actívame, le dicen, ¿no? Entonces, lo que hace la hipófisis es secretar la TSH. ¿Por qué? Porque la TSH va a actuar sobre la glándula tiroidea para aumentar estas hormonas, o sea, para compensarlo. Es así como se comunica, oye, me falta acá, mándame tu TSH para producir más hormonas tiroideas. Es por eso que en el hipotiroidismo, y es algo diagnóstico ya, vas a encontrar una TSH aumentada, ¿ok? Porque es la respuesta que te da el organismo a esa disminución de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa acá? Ay. En el hipotiroidismo hay deficiencia, ¿no? De hormonas y hay aumento de TSH. Lo que pasa es que la TSH, cuando la hipófisis produce TSH, es como que se le escapa un poco de prolactina por ahí. Por alguna razón es como que los dos es como que hermanitos, ¿no? Su hermanito menor un poquito se le escapa. Es por eso que cuando hay hipotiroidismo también puede haber hiperprolactinemia, ¿ok? Pero no es algo que se vea como que, uy, un hipotiroideo va a tener galactorrea, no, pero puede haber, puede. Enfermedad renal crónica y cirrosis también. Eso no necesariamente tienen que, no van a ver en examen, creo. Y ahora sí, la clínica. Más característico, galactorrea, ya. ¿Ok? Entonces, una persona con hiperprolactinemia, prolactina, o sea, pro leche, prolactina. O sea, va a haber galactorrea. No se ve en todos los casos, pero lo que sí se ve es amenorrea. ¿Dónde más se ve amenorrea? En Sheehan. Pero acá sucede por otra causa. Es que la prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre las gonadotropinas. Es decir, si tienes mucha prolactina que se secreta en hipófisis, es como hace un feedback de retroalimentación. Ay, no los quiero marear. El punto clave es, si hay mucha prolactina, va a disminuir las gonadotrofinas. ¿Ok? Es por eso. ¿Y las gonadotrofinas qué se encargan? Caracteres sexuales, menstruación, espermatogénesis, todo eso. Entonces, en una hiperprolactinemia parece medio contradictorio, pero va a haber amenorrea e infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ok? Porque no se están produciendo las gonadotrofinas. La prolactina lo está inhibiendo. ¿Ok? Eso tengan claro. No se confundan. Prolactina, proleche, uy, va a haber, no sé, más menstruación o va a haber más vello. No. Está al revés. Amenorrea y galactorrea es prolactinemia. ¿Ok? Si hay, si no hay producción de leche post embarazo y amenorrea también es Sheehan. ¿Ok? La diferencia está en la galactorrea. Entonces, eso es en mujeres, ¿no? En hombres puede haber galactorrea, no es lo más frecuente, ¿ya? Un hombre por lo que más te va a venir la consulta es por esto, por disfunción eréctil. Y eso sí les preocupa y bueno, van por eso. ¿Y qué más van a saber? Ginecomastia. Cefalea puede haber por el adenoma hipofisiario. Es productor, pero también crece y hace su síndrome compresivo, síndrome celar, que también me olvidé decir, síndrome celar. Y disfunción eréctil. ¿Ok? Es por lo principal que viene. En hombres, como ven, es un poquito más difícil diagnóstico. O sea, una mujer que tiene galactorrea, pero no está embarazada, o una chica, no sé, de 18 años, que le sale leche por el pezón y no está embarazada, no le viene su menstruación hace 2 meses, ya te vas inclinando, ¿no? No ha tenido hemorragia postparto, pero tiene amenorrea, ya. Puede ser
una hiperprolactinemia. Pero un hombre no te va a venir mayormente con galactorrea o ginecomastia, te va a venir por disfunción eréctil. Y por eso es que a todo hombre que te venga con disfunción eréctil, tienes que descartarle hiperprolactinemia. Le pides entonces su estudio de prolactina. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico, primero, descartar gestación. Siempre, siempre su prueba de embarazo, ya. Descartas gestación, ahora sí. ¿Por qué estás teniendo hiperprolactinemia? Causa más común, prolactinoma. Pero bueno, puede ser otra cosa, pero la única que mencionan en su teoría es prolactinoma. Estos ya son unos valores ya en general, pero lo que deben prestar atención acá es a este. Y acá le vamos a poner ya. Algunos dicen 200, algunos 300. No me acuerdo cuál mencionaban en su teoría, así que revísenlo por favor. Pero si tú le tomas su prolactina, ya tienes la sospecha clínica, ya esta chica, no sé por qué le está saliendo leche a los pezones, vamos a tomarle un test de prolactina y te sale mayor de 300, está altasa, o mayor de 200, ya, también está altasa. Es casi seguro que tenga un adenoma, un prolactinoma, ¿ok? Eso es lo que dicen la mayoría de literaturas. Te sale prolactinoma mayor de 300, uy, seguro tiene un prolactinoma. Puedes decir eso. Es más, puedes decir que seguro es un macroadenoma, ¿ok? Con eso ya. Si te sale menor a 100, puede que sea un microadenoma, ¿ok? Ya, eso sí. Pero más de 300 fijo es prolactinoma, ¿ya? Gestación, este es el rango, ¿ya? Si es gestación, sí se eleva bastante la prolactina, como ven. Pero si no está gestando y te sale esto, ya sí tiene algo ahí. Entonces, tratamiento. Si no es prolactinoma, entonces, bueno, ya no le hace hacer su cirugía, no le hace reemplazo hormonal, hay que ver otras causas de la hiperprolactinemia, ¿no? Puede ser que sea causa medicamentosa, le tienes que corregir el medicamento, ¿ok? Tienes que cambiarle el medicamento, que es lo más común. Si es prolactinoma, les dije, el prolactinoma es el único tumor donde el primer abordaje no es quirúrgico. Lo primero que vas a pensar, lo que tienes que hacer es darle algo que inhiba la prolactina, o sea, agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina. No se olviden de la cabergolina. Es el principal tratamiento para hiperprolactinemia cualquier hiperprolactinemia, es lo principal. Ya cuando sí puedes darle cirugía, cuando a pesar de tomar su cabergolina, la chica sigue secretando leche, no funciona, ya cirugía nomás, ni modo. Ya, pero primera opción, tratamiento farmacológico, cabergolina, ¿ok? Ahí está su hiperprolactinoma. Ya. Ahora, por último, ya para terminar y luego hacer el quiz, gigantismo y acromegalia. Una cosa es gigantismo y otra cosa es acromegalia. Ya vimos nanismo pituitario que es por deficiencia. Ahora vamos a ver cuando es por exceso de hormona de crecimiento. Puede darse dos cositas. El gigantismo, cuando estamos hablando de una etapa del niño, ¿no? Si hay exceso de hormona de crecimiento en un niño, se produce gigantismo. Si hay exceso de hormona de crecimiento en un adulto, se produce acromegalia. Y entonces vamos a acá ver las diferencias, ¿no? El gigantismo es un crecimiento a lo largo. El hueso va a crecer prácticamente así. Perdonen mi dibujo. Para acá y para acá, a lo largo. ¿Por qué? Porque lo que les expliqué antes, esto de... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi huesito? Creo que lo borré. Bueno, ya. Por esto que les expliqué antes de la placa de crecimiento, en los niños aún no está cerrada. Entonces, si le das más hormona de crecimiento a esta placa, va a crecer y va a crecer, va a crecer a lo largo, un crecimiento vertical. Y se va a producir el gigantismo.
¿ok? Pero ¿qué pasa si ocurre en adultos? Si hay una hormona de crecimiento en el adulto, esta placa de crecimiento ya está cerrada. Entonces no le queda al organismo más que crecer a lo ancho. O sea, crece así, a lo ancho. Es por eso que se va a desarrollar unas características diferentes. El paciente acromegálico, digo, con gigantismo va a ser larguirucho, altazo. El paciente acromegálico ya no puede crecer para arriba porque su huesito, su placa de crecimiento ya se cerró. Así que él va a crecer para lo ancho. Y por eso desarrolla ciertas características clínicas, ciertas fases, ¿no? Principal causa de exceso de hormona de crecimiento, ya sea en niños o en adultos, es un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento. Lo mismo que del prolactinoma, ¿no? Pero acá este adenoma produce hormona de crecimiento. ¿Ya? Y un dato curioso es que Shrek, no sé si sabían, pero se basó en un paciente con acromegalia. Sí, se inspiraron en los rasgos de un acromegálico para hacer a Shrek. ¿Qué son estos? Como ven acá, ¿qué pueden notar acá? Miren, son rasgos toscos, o sea, este es el antes del adenoma de hormona de crecimiento, después. Entonces, algunos rasgos que podemos ver acá, los labios gruesos, nariz aumentada de tamaño, las cejas son toscas, la piel se vuelve más gruesa. Algo curioso, bueno, acro viene de extremidad, megalia de grande. De ahí que las manos y los pies de las personas con acromegalia son, o sea, son grandazas y gruesas. ¿Ok? Miren la comparación de la mano de una persona normal y la persona con acromegalia. Dedos gruesos, mano ensanchada. ¿Ok? Clarito se ve. Entonces, eso es lo que ves a simple vista. También la voz va a ser más gruesa. ¿Ok? Pero recordemos que no solo va a cambiar su aspecto físico, sino puede tener defectos campimétricos, o sea, la visual por el mismo adenoma, porque está comprimiendo. El prognatismo que ya lo mencionamos, macroglosia, la lengua va a estar grandaza, una lengua grande. Va a tener también hipertensión. Y por la razón principal por los que fallecen una persona acromegálica es por problemas cardiovasculares. Desarrollan problemas cardíacos y eso es la razón por la que mayormente fallecen. Luego, diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento genera resistencia a la insulina. Entonces, una persona con exceso de hormona de crecimiento va a generar también una diabetes. Síndrome de túnel del carpo, porque la piel se vuelve tan gruesa que comienza a comprimir los nervios. Uno de los nervios es el mediano y genera tu síndrome de túnel del carpo. Riesgo de cáncer de colon. Esto también es importante. Los pacientes con acromegalia tienen una tendencia a desarrollar una poliposis colónica, ¿ya? Pólipos en el colon. Y eso te da alto riesgo para cáncer de colon, ¿ok? Lo segundo por lo que fallecen los pacientes con acromegalia es cáncer de colon. Ok. Impotencia y galactorrea. Hiperprolactinemia por lo mismo de compresión del tallo hipoficiario, que inhibe la dopamina. Y si no hay dopamina, hay más prolactina. ¿Ok? Eso es con respecto a la acromegalia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, la clínica, ¿no? Te viene a tu consulta. No sé, una señora de 40 años y te dice, doctor, visité a una amiga después de 7 años, he visitado a mi amiga del colegio y me ha dicho que ha visto mi cara muy diferente, también me ve como que bien más ancha y me he visto en el espejo y sí, es verdad, también me han diagnosticado diabetes, sí que quiero ver, y le saca su test, ¿de qué le tienes que pedir si sospechas acromegalia? Porque tú ya sabes, pues, ¿no? Cómo es la fase. Entonces, lo primero que le vas a pedir es el IGF-1. No le vas a pedir hormona de crecimiento de frente porque la hormona de crecimiento tiende a variar
bastante por varios factores y también durante el periodo del día. Entonces, lo que es más seguro es el IGF-1. Entonces, lo que primero que le vas a pedir. Si te sale positivo el IGF-1, pasas a tomarle este test. Ese es el test de tolerancia oral a la glucosa, sí, el mismo que en la diabetes. Pero en vez de medirle la glucosa, le vas a medir la hormona de crecimiento a las 2 horas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por la influencia que tiene la hormona de crecimiento en la insulina. Lo que normalmente debería pasar es que a las 2 horas la hormona de crecimiento tiene que disminuir, porque cuando aumenta la glucosa en sangre, acá en una de las funciones, medidas contradictorias también del hormona de crecimiento, es que es inhibida, ¿no? Por retroalimentación. O sea, ya no necesito sacar más glucosa a la sangre, entonces se disminuye, ¿no? Por retroalimentación. Entonces lo que tiene que pasar, le das su arrocito a la persona, le tomas la hormona de crecimiento a las 2 horas y tiene que estar disminuida, porque así funciona, porque se tiene que inhibir. Pero si está aumentada, más de 0,4 ya es diagnóstico de acromegalia, ¿ok? Está aumentada. Obviamente, porque acromegalia aumenta el crecimiento, ok, no se ha suprimido como debería. Y ya por último, para confirmar que es por un adenoma, su resonancia magnética, como siempre. ¿Ok? Así es el diagnóstico. Y el tratamiento quirúrgico también. O sea, le haces igualito, transesfenoidal y le sacas su adenoma. Pero si no, también puedes tratar, ya es como al criterio del médico, con análogos de somatostatina. O sea, ¿por qué con somatostatina? Porque la somatostatina inhibe la hormona de crecimiento, es un inhibidor natural. Entonces tú lo que vas a querer es aumentar la somatostatina para que disminuya la hormona de crecimiento. Es como lo que pasa con la dopamina, ¿no? Con la dopamina y la prolactina. Tú quieres aumentar la dopamina para que disminuya la prolactina. Igualito acá, aumentas ah, la somatostatina. ¿Con qué? Con análogos de somatostatina. Ejemplo, octreotide. Ah, aquí está, octreotide. ¿Y ya? Lo puse en verde porque es lo que tienen que acordarse. Octreotide para acromegalia. ¿Cuál es el otro que para prolactina? Cabergolina. Así se acuerdan. No se confunda. Y ya, eso es todo, eso es todo. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta o algo que quieren que repita? De mi parte no. Ujú. ¿Tú, Andrés? ¡Un gatito! No, no, yo igual, estoy bien. Ya. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Nala se llama. ¿Nala? Nala. Ay, qué linda. Qué curioso, también quiero un gato. Ya. Les mando el quizzes para que practiquen, chicos. Resolvemos los casos y ya cada quien hace lo que quiere en su casita. Yo quiero vagar un rato también. A ver. Para papá. Acá les comparto un momento. Les haré una consulta sobre los videos para poder verlos. ¿Ya están Ah, sí. subidos? Sí, el primero que hice sí, está subido. De José Luis también. Solo que Listo. por regla en APP tenemos que subir los videos 2 semanas antes, 2 semanas después, perdón. Entonces se programan. Sí, es una norma. Perdonen, chicos, pero es norma del programa. Entonces, ni modo, hay que cumplir. Así que, hay como, ya. Pero Me a ver, les voy a... preguntaba si para las siguientes clases podrías pasar el PDF antes para poder Ah, apuntar mejor. sí, claro, me olvidé pasarles ahora, perdón. Ay, Porfa. sí, sí, Ah, disculpa. Ya por encima les paso antes. A ver, a ver, empezar ahora. Empezar. Ya, a ver, les voy a volver a compartir el quiz.
Ya. ¿Se ve? Sí. Ya. Les mando el link ahí y me avisan para comenzar. Ya. ¿Listos? Van.
Listo. Ay, gané a Jennifer otra vez. A ver, Yo 81%. dije, ¿cómo va a ser posible? No apunté, no apunté, dije. Está muy bien, tienen casi el mismo puntaje. Le vinieron comodines y todo. Y su precisión también está bien. Qué chévere. Ya, vamos a revisar rapidito las preguntas. Dice, la hipófisis produce todos los siguientes, excepto, ya, acá, ay, no tengo mi lapicito. Bueno, eh, ya, obviamente FSH, LH, STH, sí, se produce en la hipófisis. Las únicas, recuerden que se almacenan en la neurohipófisis, es la oxitocina y la ADH, ¿ok? FSH, TSH en la hipófisis también, la prolactina también en la hipófisis. ACTH, prolactina sí, pero la GnRH no. Todo lo que tenga RH, con todo lo que tenga R, se produce en el hipotálamo. Es una hormona liberadora. Entonces, esta no es. ¿Ok? No, lean bien eso para que no los engañes. Ya. Luego, varón de 35 años. Presenta tumor hipoficiario que destruye la glándula y rebasa la silla turca. Ya te está hablando de que vas a pensar, ya, es un macroadenoma. Presentan alteraciones de los caracteres sexuales secundarios. ¿Se están alterando acá qué hormonas? Así, lo primero que se les venga a la mente. Lo primero, cualquier cosa. Dígame, cualquier cosa. Primero que se altera. Si se está alterando caracteres sexuales secundarios, así en general, no es algo de estos, ¿ah? Testosterona, pues, ¿no? Ah, muy bien, te fuiste directo al grano. Pues sí, también. Gonadotrofinas, ¿no? Entonces, en hombres, testosterona, en mujeres, estrógenos, en lo que nos referimos, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes hormonas se encuentra comprometida? Ya, acá es una pregunta un poquito más profunda. O sea, si hablamos de gonadotrofinas, hablamos de dos cosas. Folículo estimulante, que está acá, y la luteinizante, que está acá. ¿Por qué es la luteinizante? Porque en específico, esta hormona, la luteinizante, es la que se encarga de hacer que se produzca las células de Leydig en los hombres, células de Leydig en los hombres, para que se produzca la espermatogénesis y también caracteres sexuales masculinos. Y también la luteinizante, por otra parte, genera las células de Sertoli, que ya esta sí es más específica de caracteres sexuales masculinos. Entonces, si hablamos de caracteres sexuales, nos vamos a referir más al luteinizante. Folículo estimulante, más tiene que ver, por ejemplo, estimula el folículo, estimula la formación del óvulo. ¿Ok? Es algo así, más o menos para que se acuerden. Pero si habla de caracteres sexuales secundarios, acuérdense que más es por luteinizante. Eso viene en el ENAM. Dice, ¿cuál de las siguientes es una causa clásica de hipopituitarismo adquirido agudo? Acá una palabra clave es agudo, sí, agudo, porque si ven las enfermedad de Graves no tiene nada que ver con hipopituitarismo. Infarto, necrosis de la hipófisis posterior, sí es agudo, pero si te hablan más de hipófisis posterior, no te va a causar tanto un hipopituitarismo, tiene que estar mayormente en combinación con de la adenohipófisis, así que se aleja un poquito, no lo descartas, pero se aleja. Necrosis, síndrome de Sheehan, de la hipófisis anterior, sí, porque si tiene ¿cómo se llama? Una hemorragia durante el parto, la hipófisis va a tener ¿cómo se llama? Falta de oxígeno y la manifestación más próxima que se da es que la mamá no puede dar de lactar a su hijo, ¿ok? Y el adenoma hipoficiario secretorio de prolactina no es agudo, el adenoma crece durante el tiempo. Algunas personas olvidé decirles que pasan años y con su adenoma y no es hasta que me manifiesta síntomas.
hasta que se van a hacer un chequeo. Igual con la acromegalia, para que se desarrollen esos rasgos no es rapidito, pasan años, pasan 6 años hasta 10. Luego, ¿cuál de las siguientes es una manifestación clínica típica de acromegalia en el adulto? Muy bien, ya. Crecimiento de manos y rasgos faciales. Mano H, bruxismo, muy bien. Un tumor hipoficiario secretor de prolactina produce habitualmente amenorrea, muy bien. Infertilidad en mujeres en edad fértil, muy bien, por supresión de gen RH de las gonadotropinas. ¿Ok? Recuerden que la prolactina inhibe las gonadotropinas, por lo tanto, las gonadotropinas no van a ejercer su función, que es la menstruación, espermatogénesis, ni de caracteres sexuales secundarios. Acá, hiperglucemia persistente por secreción de GH no tiene nada que ver con prolactina, exceso de cortisol por estímulo tampoco nada que ver, acromegalia tampoco nada que ver. ¿Ok? Siguiente. En el síndrome de Sheehan, necrosis postparto de la hipófisis, es más frecuente encontrar falta de lactancia, amenorrea y fatiga. Muy bien, al toque. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipofunción hipoficiaria en adultos? Muy bien, lo repetí varias veces, adenoma. Paciente de 22 años con diagnóstico de tumor hipoficiario que le produce galactorrea. Muy bien, ya por ahí ya vas sospechando, ¿no? Amenorrea, ya tienes tu combo listo. Secundaria. Secundaria, o sea que es una mujer mayor que normalmente tenía sus periodos así normales y de repente el mes anterior no vino mi periodo. El anterior mes tampoco, uy no, iba a hacerse su chequeo. Secundaria, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es la mejor terapia médica para este paciente? Esta es una pregunta de doble salto, ¿no? Ya sabes el diagnóstico, tú ya lo sabes, pero te pregunta por el tratamiento. Entonces, ¿qué inhibe a la prolactina? Dopamina. Entonces, ¿qué vas a darle? Algo que produzca más dopamina, agonista dopaminérgico. Muy bien, chicos. Y eso es todo. Yay. Está bien. La próxima semana vamos a volver a ver estas preguntas y le voy a agregar 2 más, así como hice con la anterior, 2 nuevas. Y para recordar. Y, ok, puede tener la grabación. ¿Dónde está? No te Pero no. olvides de pasarnos el PDF, por favor. Sí, ahorita les paso. Ya sé mis garabatos. Ah, y también les voy a mandar el post-test por WhatsApp en un momentito, ¿sí? Estoy. ¿Cómo dejo de grabar? Eh, desde acá. Ya bueno, chicos, ahorita les mando el post-test. Mm, ¿Qué les pareció el... Está bien la dinámica, chicos. Si quieren me dicen si le meto más casos o algo. ¿Está bien el nivel o más fácil o más difícil? ¿O lo mantengo? A mí Son me preguntas gustan. de exámenes anteriores. ¿Mm? A mí me gustan. Está bien, ya. Sigamos así. Más difícil. Nada de broma. Un poquito, un poquito. Ah, Cuando ya jalamos ahí ya nuestro tope.